estoy llamando. Pues llama ya, que te va a comer todo el catering del hotel. La senda es peligrosa y te espera tu madre. Julián, vamos rapidito, por favor. He quedado con la baronesa para tomar el té. No se preocupe, señora marquesa. Es que hay un ataque tradicional de todo el mundo. ¿Y el sobre va? Aquí tengo el sobre. Muy bien, pues vamos rapidito, por favor. Vale. Dígame. Julián Quillo, ¿hoy está llevando a alguien importante? Sí, estoy llevando una marquesa muy importante. ¿A quién? ¿Por qué? Pues vente para el hotel que te dije que inauguraron hace poco, que es que te necesitamos. Eso no es propio mío, eso es propio de ella. No sé qué opinará ella. Pues dile que quiero hablar con ella, anda. Vale. Ahí, esto está muy bien. ¿Qué hables con ella? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? Señora Marquesa, a su pie, señora Marquesa. Que necesitamos que usted venga para el hotel, para el menudo hotel. Perdona, querido, es que no puedo ir porque he quedado con una baronesa muy importante para tomar el té en otro hotel, lo siento. Pero allí hay cucarachas como langostas. Así de grande, así de grande. Grandísimas. ¿Cucaracha? Con ala y todo que vuelan. Vuela, voladora. ¡Qué asco, pero qué asco! Aquí, y además, aquí hay una baronesa muy importante. Claro. Ah, que hay baronesa. Vale, pues voy, no me importa. ¿Vamos, Julián? Vamos. Bueno, señores, entonces vamos a terminar todo esto y vamos a arreglar todo esto antes de que venga nuestra invitada, ¿eh? Señores, venga. Ya tenemos la baronesa. Ya tenemos... ¡Hombre! ¡Cabezazo! ¡Hombre! ¡Cabezazo! Señora Marquesa, ¡Roberto! ¡Cabezazo! señora Marquesa, para nosotros es... ¡Cabezazo! Para nosotros es un verdadero honor que esté usted aquí en el menudo hotel. Excelentísima e ilustrísima y toloísima señora Marquesa, de que esté usted aquí en nuestro hotel. Para nosotros es un orgullo, pero siéntese, por favor. Muchas Sí, gracias. sí. Es que me muero por tomar el té con la baronesa, Con la perdón. baronesa, No sabía claro. que este hotel era de tanta Hombre, categoría. por Dios, ¿usted qué sabe? Pero de hecho... Hombre, pero si hasta salimos en la guía Pucherín. Sí, ya. Es que es muy gracioso, porque señora Marquesa, que lo tenemos a él aquí como de bufón. ¿Sabe usted? Bufón. Porque los bufones les gustan mucho a los reyes y en este hotel se hospedan muchos reyes y personalidades de alta alcurnia. Y nos dejan una propina Querido, por la propina no te preocupes porque yo tengo una máxima, que es, si no quieres parecer una gorrina, deja una buena propina. Julián, enséñales el sobre, anda. Todo eso es de propina para vosotros. ¿Y la baronesa no aparece? ¿No? Sí, es que estará dándose una ducha. Otra... Aquí está la baronesa. Señora baronesa. Señora baronesa. ¡Uy, qué alegría! ¡Y qué ilusión, Marquesa! Aquí ya levántate y me da una chuchón. Madre mía, la que nos espera con esta baronesa de encantada. 3 a 4. Se va a formar, ¿Cómo pero bien dices? gorda, que se va a formar. ¿Qué te llamabas? No te muevas de aquí. Soy la baronesa dice. Ay, mentira. Sí, la baronesa de la mopa limpia y de la bolita de alcanfón. Ah, pues vamos a tomar el té. Qué rico está el té. Y la pata. Uy, Manolo, perdón, que me se ha escapado. Es que esta Por Dios. señora baronesa es que está educada en Marruecos. Y usted sabe lo que pasa en Marruecos, que cuando la comida gusta mucho, pues entonces la costumbre es de eructar. Por eso ella ha eructado. Y mi dedo con ¡Cabezazo! 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 Manolo, es que desde la ventana he visto una limusina aquí en la puerta del hotel y quiero saber yo quién ha venido con la limusina. Ah, hombre, don Juan, que quién ha venido con la limusina. Hombre, usted no se pensaba que nosotros podíamos tener aquí... Pues mire usted, es que resulta de que están hospedadas en el hotel. Esto es que se ha caído ahí una alcayata. Es que están hospedadas en el hotel 2 damas de la alta alcurnia de la burguesía española y están aquí que han venido a tomar el té. Una se ha tenido que ausentar
Sí. Y la otra está aquí. Qué bien habla, Manolo. Oh, ¿sabe usted? Por eso soy el gerente. Sí. Aquí tiene usted. ¿Y cómo no me habéis dicho nada? Hombre, se lo voy a presentar. La señora Marquesa de... Señora Marquesa, bienvenida. Caño Seco y Pino Quemado de Montenegro. Fíjate usted, ¿eh? Fíjate usted. Pino Quemado de Montenegro, no menos. No menos. Espero que esté todo de su agrado, señora Marquesa. Por supuesto. Es más, es tanto de mi agrado que para la semana que viene me pienso alquilar 2 plantas de este hotel para mí sola, para mis amigos de la Jet Set. ¿De la de qué? 2 plantas enteras del hotel, don Juan. Manolo. El RI se queda a la altura de una alpargata con nosotros, se nos acaba la... Manolo, ¿Qué? esa cara a mí me suena. Claro, la señora Marquesa de Caño Seco. Señora Marquesa, perdone, ¿no nos hemos visto usted y yo antes? ¿No nos han presentado? Sí, pues seguramente la habrá visto usted en una revista de corazón Claro. junto a la duquesa de Alba o en algún evento de realeza. No olvide que es una persona muy conocida. Por Dios. Ya, yo tengo en la cabeza que yo he visto una foto de esta mujer en algún lado y a mí me suena que... Hombre, Caño Seco y Pino Quemado. Ya te he oído, Manolo, ya te he oído, Manolo. Estoy del pino, no te cuento, Manolo. Pino Quemado, Pino Quemado. La apreté fuerte. Voy a investigar, ahora vuelvo. Sí, señor, don Sí, Juan. señor. Cabezazo, cabezazo, cabezazo. Uy, Julián, qué contrariedad. ¿Sabes qué me acaba de pasar? Que tengo un cóctel y me tengo que comprar un súper exclusivo vestido de mi firma favorita, de Melanie Klein, que vale 300.000 euros. Y me he quedado sin efectivo. Señora Marquesa, le recuerdo que aquí tengo un sobre suyo de dinero y está cargadito. No, querido, el sobre es propina, es, por supuesto, aparte ese dinero como si no lo tuviera, Claro. porque eso es para propina exclusivo. Pina y aparte. Manolo, ¿Qué? adelantale el dinero de la caja del hotel y no veas cómo va a quedar tú. ¿Es verdad? ¿Y quién no va a venir la semana que viene? Sí. Bueno, pues ya está. Se lo incluye todo en la factura cuando se vaya. ¡Oh, qué crack! Chócale, chócale. Ahora, señora Marquesa, no se preocupe usted que lo tengo todo solucionado por el gabinete de pedagogo que tengo yo aquí en el hotel. Es una cosa extraordinaria. Hemos acordado que le vamos a adelantar nosotros el dinero del traje Qué bien. y de la limusina y de todos los gastos que usted tenga aquí. Se lo Y voy a hacer toda la vida. Claro que sí, como la semana que viene usted viene al hotel, nosotros se lo Claro. incluimos en la factura y asunto concluido. Ahora mismo le extiendo un cheque y ese es para usted para siempre. Hasta la semana que viene que usted venga por aquí. Llamamos usted Pino Quemado, que de hoja tiene esto en blanco. Pino Quemado, 300.000 euros. 300.000 euros. Uy, le voy a poner un cero que se me había pasado. ¿Te gusta? El talón. Y ya la semana que viene, pues ya se lo Uy, incluimos. Julián, vámonos rápido, que me cierran, que Melanie Klein cierra a las 8, corre. Déjale la propina. Tenga su propina, 3.000 euros. Ya. ¿Qué propinón? Manolo, que no se vaya esa mujer, reténla. ¿Cómo? La mujer Pues está... ya un poco tarde. Porque se acabó. Y por el peso tiene que haber por lo Venga, menos vámonos. 500. 1000 papeles. Estos son papeles. Manolo, Son papeles de ¿no periódico. te das cuenta que lo tuyo ya es surrealista, Manolo? Sí. Manolo, la próxima vez que nos veamos, ¿vale? Es para recoger el finiquito, Manolo. Sí. El finiquito, Manolo, te espero en mi despacho. Sí. Cabezazo, da un cabezazo. Sí, don Juan, sí. Sí, don Juan. Sí, don Juan. No te vayas, no te vayas, que tú eras el de la idea, el de la ideita, ¿eh? Tengo una idea que ya se va a acabar aquí la ruina. Te voy a meter a ti y tu amigo Julia en la limusina y te voy a mandar fin del mundo. ¡Del mundo! Melón, soquete, mascatuerca, rabo. Come bollo, zampabollo, mascacicle. ¡Firme! Sí. ¡Firme y callado! Sí. A mi despacho. Ahora mismo, don Juan. Ahora mismo, pero antes me como al cabezón este. Me lo como ahora mismo. ¡Cógelo! No te ¡Cógelo vayas. ahí! No te vayas. ¡No te vayas! No te vayas. ¡Cógelo! No te vayas, hombre. ¡Cógelo! No te vayas, cabezón. ¡Cógelo ahí! ¡Cógelo ahí! No te vayas. Los papeles.